licenciado Denis Quintana. ¿Cómo estás, Denis? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Esta noche vamos a hablar de unos temas muy interesantes. Vamos a comenzar con el licenciado Denis Quintana, que nos va a hablar qué pasa cuando un niño acusa a sus familiares de que ha sido abusado físicamente y cuál es el proceso y cuáles son las circunstancias por las cuales esa familia pasa, ¿verdad? Además vamos a hablar de un tema muy interesante de los foreclosures, en el cual Milton le va a hablar a ustedes de qué procedimientos y qué cosas usted tiene que hacer para protegerse en caso de foreclosure, especial en estos días que en Florida se ha determinado que la cantidad de foreclosures es mayor sobre la nación. Y yo, por su servidor, le vamos a hablar de qué usted tiene que hacer cuando usted sufre un accidente y pues le afecta a su trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para proteger su trabajo? Porque sabemos que los accidentes pues podrían afectar lo más importante, que es el pan de día a día. Así que muy buenos días, Denis. Dinos en qué tiene que hacer una persona en caso de que su hijo o su familiar lo acuse de un daño físico. Bueno, Eduardo, desafortunadamente estos casos ocurren y uno muchas veces ni se da cuenta que es lo que está pasando, ¿verdad? Esta semana yo tuve una consulta en un caso, un abuelo me llama preocupadísimo. Él vive o viven con él su hija mayor y su nieto, ¿verdad? Ellos estaban en la casa, estaban reunidos. El nieto es menor de edad, tiene 17 años y tiene una noviecita. La noviecita aproximadamente 16, 17 años también. Estando en la casa del abuelo, el nieto elige que quiere ir para el cuarto y acostarse con su noviecita. Pues la madre inmediatamente, imagínense, le dice, oye, eso no se permite. Y él pues no le obedece. Al abuelo se entera, ¿verdad? Y el abuelo entonces entra y le dice, mira, yo te aseguro que los padres de ella no aceptan esto en la casa de ella y yo tampoco lo acepto aquí. Levántate, sálganse, y esto no lo permito. En ese entonces, el nieto se enoja, ¿verdad? El nieto, 17 años, hecho, ¿verdad? 160 libras, mide 6'2", es un hombre, ¿verdad? Él se enfrenta con el abuelo, él no le está faltando respeto, empieza una discusión en alta voz y en eso el nieto pues le da al abuelo con la cabeza. Inmediatamente el abuelo pues le dispara y pega al nieto, ¿verdad? Empieza una fajazón, a los pocos minutos todo se normaliza. El abuelo manda al hijo, el nieto que salga de la casa, la madre calma la situación, tranquilo, ¿verdad? Al día siguiente, el nieto va a la escuela. El nieto ahora tiene el ojo morado, ¿verdad? Y en la escuela, como usted sabe, muchas de las escuelas ahora tienen un oficial, un policía, que trabaja ahí, se llama el School Resource Officer. Y a través de la maestra y el School Resource Officer, averiguan qué fue lo que pasó, el nieto se queja que el abuelo lo pegó, pues ya comienza una acusación de abuso, ¿verdad? ¿Y cómo es esa acusación? ¿Llaman a alguna agencia? ¿Llaman a la policía? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el primer paso generalmente es llamar a una agencia que se llama el Departamento de Niños y Familias, Department of Children and Families. Ese departamento está a cargo de proteger los intereses de todos los menores, particularmente en casos de abuso o abandono. Y entonces esa agencia pues inmediatamente se ha comunicado con el abuelo, ¿verdad? Para ver qué es lo que ha pasado. Eso es un proceso administrativo, ¿verdad? Es una agencia. Ellos no son la policía, pero ellos son los primeros que investiguen. ¿Antes de someter el cargo criminal? Antes. Ah, ok. Pero es delicado, porque uno tiene el deber de explicar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Debe de tratar de educarlo, pero a la misma vez esas investigaciones pueden ser referidas a la policía, a la fiscalía, para perseguir acusaciones en la corte criminal, ¿verdad? Y obviamente todo lo que uno diga, todo lo que se divulgue en esa investigación se puede utilizar en contra de uno mismo, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Entonces, existe un desafío, ¿verdad? Uno tiene que considerar
si yo explico todo, pues entonces van a entender y van a cerrar el caso. Pero a la misma vez, si hay cualquier dificultad o si yo fallo, un mal entendimiento o una traducción equivocada, a lo mejor me lo refieren a ser perseguido. Entonces, lo que uno debe hacer en esas circunstancias, ¿verdad?, es siempre tener la ayuda, el auxilio, los consejos de un abogado. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, para que uno tenga una idea, uno como padre, uno tiene, la ley permite que uno pueda dar alguna disciplina, aunque sea corporal, ¿verdad?, con los hijos. Lo que uno no puede hacer es un abuso, ¿verdad? Pegar a un niño o romper un hueso son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y también en el caso del abuelo, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos el derecho de defendernos cuando somos atacados, ¿verdad? Aún por su propio familiar, ¿verdad? Así mismo. Pero ahí están las circunstancias que hay que tener esos detalles bien claros, ¿verdad? ¿Cuál fue la orden? ¿Quién fue el que empezó? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Y entonces, para estar asegurado que uno no se pueda perjudicar, uno debe de inmediatamente consultar a un abogado, porque uno puede decir, bueno, yo no voy a hablar con nadie, ¿verdad? Si le cojo miedo y no abro la boca, ¿qué es lo que va a imaginar el departamento? El departamento va a imaginar, pues a lo mejor están ocultando algo, a lo mejor hay que investigar todavía, ¿verdad? Y esa agencia tiene la habilidad de sacar a los niños menores de la casa, de ponerlos con personas ajenas. O sea, es una autoridad grave. Y Denis, tú traes un punto bien importante porque muchas veces la gente cree o percibe que no pueden educar a sus hijos a veces ni siquiera físicamente. Entonces, precisamente muchas veces esas llamadas, como ya tú sabes, se generan por niños que simplemente lo castigaron como normalmente se castiga a un niño, se le da una palmada y llaman y empiezan a investigar y la persona en realidad no ha sido abusada de ninguna manera o el niño, pero sí le crea un problema a su familia, un problema muy fuerte, imagínate, porque la mayoría de las personas lo quieren educar a sus hijos, ¿verdad? Seguro, seguro. La cosa es que cada circunstancia es única y uno en vez de esperar que todo se va a resolver, mejor es tomar un poco de control, tener el consejo, el auxilio de un abogado, tal en la investigación de DCF y también si hay cualquier referencia a un policía, porque antes de abrir la boca uno debe saber qué es lo que puede suceder y cuáles son los puntos que hay que aclarar, ¿verdad?, para protegerse y prevenir que algo sea peor. Denis, una pregunta. Cuando un policía interviene con una persona, el policía se supone que le diga a la persona, hey, podemos utilizar esto en contra tuya. Pero ¿qué pasa cuando es el DCF? ¿Tienen que dar esa advertencia? No, y porque ellos están haciendo una investigación administrativa, ¿verdad? Esos derechos que estás hablando, eso pertenece cuando la policía va a comenzar un arresto, ¿verdad? Y según ese arresto, entonces quieren hacer alguna encuesta. Entonces, en esa circunstancia uno tiene el derecho de no tener que declarar nada y ellos tienen que avisarle, ¿verdad? Entonces, Denis, para finalizar, ¿qué tenemos que hacer? Nos llama el Department of Children and Family o el Departamento de Familia, una investigación, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente debe de consultar a un abogado, no solo por la investigación del departamento, pero para prevenir o ayudar en cualquier investigación criminal, porque sus derechos como padre y también como ciudadano pueden ser gravemente afectados.